A los pies del Maestro. Lectura continuada del Libro de Cielo. Explicada y meditada por el Padre Oscar Darío Rodríguez Escobar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado, Reina y Madre de la Divina Voluntad. Ángeles, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Jesús sacramentado, muy dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina y Madre de la Divina Voluntad, Haz que el reino de Dios se establezca entre nosotros. Hermanos, continuamos en estos conocimientos de este alimento celestial, estas verdades de la Divina Voluntad, que sean para la gloria de nuestro Padre amadísimo, postrados a los pies de nuestro amado Jesús y de nuestra Reina y Madre María. Volumen 2, capítulo 38, junio 19 de 1899. Quien se hace desaparecer a sí mismo jamás comete pecados. Habiendo pasado ayer una jornada de purgatorio por la privación casi total de mi sumo bien, purgatorio, jornada de purgatorio. Hermanos, nos estamos acercando al mes de noviembre, que es el mes que la Iglesia dedica para orar por las almas del purgatorio. Claro que en Divina Voluntad ya hemos entendido que no esperamos este mes, sino que todos los días ofrecemos oraciones, ofrendas y sufragios por la libertad de las almas del purgatorio. Este año, como los otros años, vamos a tener formación frente al purgatorio, al estado del purgatorio, para que acompañemos a estas almas y les ayudemos desde acá a ir al encuentro de nuestro sumo bien. Luisa vive una privación casi total de Jesús que la pone en un estado de purgatorio. Ya nos está dando una señal de que el purgatorio produce un dolor, produce una angustia al no tener lo que ya sabemos que es más importante para nuestra vida, a Dios mismo. Y por las tantas tentaciones que me ponía el demonio. Sabemos que todo el tiempo vamos a vivir esas tentaciones del enemigo, mientras la divina voluntad no se posesione en nosotros. Las tentaciones van a estar allí. Jesús las tuvo solo para poderlo derrotar. Cuando los evangelios nos narran de que fue al desierto y se dejó tentar, lo hizo con el único objetivo de dominar totalmente al enemigo y hacer que su voluntad triunfe de una vez para siempre. Cuando la voluntad de Dios triunfa en nosotros, domina en nosotros, desaparece la tentación. Porque el demonio le tiene miedo a la voluntad de Dios. Por eso en María no existió la tentación, por ningún lado. ¿Por qué? Porque toda ella estaba sumergida en todo Dios, a través de la vivencia plena de la divina voluntad.
Me parecía que cometía muchos pecados. Oh Dios, qué pena el ofender a Dios. Todos hemos pasado por ahí, por ese dolor. Eso es una muy buena señal. Dolerse por las ofensas que hacemos a nuestro amado Señor, por la falta de correspondencia. Tiene que producir un dolor inmenso, parecido al dolor del purgatorio. El dolor del purgatorio es un dolor de amor, de no haber correspondido a este amor de Dios. Y el pecado es una falta de correspondencia al amor de Dios, que tiene que producir en nosotros bastante dolor. Entonces hay que decir como Luisa, qué pena el ofender a Dios. Nuestra meta tiene que ser como la de muchos santos, antes morir que pecar. Así lo dijo Santo Domingo Sabio con 15 años, y el Señor se lo llevó. Esa tiene que ser nuestra vida, una vida constante y permanente de querer agradar siempre a nuestro amado Jesús. Pero si nos vienen las tentaciones y si nos llega el pecado, eso es señal de que todavía la divina voluntad no habita plenamente en nosotros. Esta mañana, en cuanto vi a Jesús, rápidamente le he dicho: Jesús bueno, perdóname los tantos pecados que hice ayer. Es un acto más de contrición. Ya nos había enseñado que hay que hacer actos de contrición. Hay que reconocer nuestro pecado, nuestras faltas de correspondencia, como lo hizo el publicano en el templo, que arrodillado no era capaz de levantar la mirada y se daba golpes de pecho, pidiendo perdón al Señor por sus pecados. Eso está bien. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué más tenemos que hacer? Y quería decirle todo el mal que sentía que había hecho. A veces nos queremos quedar ahí, en esa actitud de dolor, de arrepentimiento, y queremos tirar la toalla y decir: esto no es para mí, no soy digno de esto, y por lo tanto, no. Ahí es cuando el Señor nos va a enseñar, como decía el título, que tenemos que desaparecer para que jamás se vuelvan a cometer estos pecados. ¿Y cómo? Nos lo va a explicar. Si te haces desaparecer a ti misma, no cometerás pecados jamás. ¿Qué significa eso? Lo que tanto decimos en las oraciones, somos nada, es reconocer nuestra nada. Una nada que si vive sola, entonces está sometida a todas sus debilidades y a todas sus miserias. Pero si Dios está en ella, todas estas miserias y debilidades desaparecen. Viene a la memoria entonces la imagen de Juan el Bautista. Ese era su lema. ¿Qué era lo que decía Juan el Bautista? Que yo desaparezca para que Él aparezca. Y como decía San Pablo, ya no soy yo, sino es Jesús en mí quien vive. Y ahí las cosas cambian. De eso se trata. Que entonces desaparezca esta humanidad para que aparezca Jesús, revestida esta humanidad de su presencia. Y si Jesús está en nosotros, entonces el pecado y la tentación no tendrán nada que ver con nosotros. Yo quería seguir hablando, pero Jesús, haciéndome ver muchas almas devotas y mostrándome que no quería oír lo que le quería decir, ha continuado diciendo. Jesús no quiere oír lo que Luisa le estaba diciendo, el dolor y la angustia que sentía por sus pecados. Como quien dice: bueno, ya, no nos quedemos ahí, no te quedes en tus pecados. Levanta la mirada y esté atenta a Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a la grandeza de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces se olvida todo lo demás. ¿Por qué nos dice el Señor que por qué Adán y Eva pecaron? Dice: porque se olvidaron de que yo los amaba. Porque dejaron de ver a Dios como un ser lleno de amor y desconfiando entraron
en el pecado, en la culpa. Nos va a hablar de las almas devotas. Dice Jesús: lo que más me disgusta de estas almas es la inestabilidad en hacer el bien, lo inestable. Nos va a explicar cómo las almas devotas que no son constantes entran rapidísimo en una inestabilidad para perder lo que han conseguido. Lo que más me disgusta de estas almas es la inestabilidad en hacer el bien. Basta una pequeña cosa, un disgusto, aún un defecto, mientras que es entonces el tiempo más necesario para estrecharse más a mí. Un pequeño disgusto, una pequeña cosa que no les guste. A esas almas devotas, dice Jesús, que quieren desistir de todo y se irritan y se enojan y se enfrentan. ¿Qué hay ahí? No hay nada. Están construyendo su vida sobre arena, no sobre la piedra que es Cristo. Y dice que esas cosas pequeñas que le producen disgusto, dice Jesús, son necesarias para que se estrechen más a Él. Son los momentos de tribulación, pequeños, sí. Y que esos momentos de tribulación pequeños los tenemos que aprovechar para estrecharnos más a Él. ¿Cómo? Ofreciéndolos. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos enojamos y nos vamos. No, tenemos que aprovechar toda la mínima tribulación que nos causan para estrecharnos más a Jesús, ofreciéndolos a Él. Y así estaremos desapareciendo nosotros y estará apareciendo solo Él. Esa es una manera de empezar a desaparecer, a no sentirnos por todo. Cuando un alma se siente por algo que le hacen, es porque está llena de sí misma, por buena y santa que sea. No, hay que irse despojando de sí mismos. Estas, las almas devotas, en cambio se irritan, se molestan y dejan a medias el bien comenzado. Irritarse y molestarse son señales que nos demuestran de que estamos llenos de nosotros mismos. Por eso el Señor dice que hay que vaciarse. Tenemos que volvernos indiferentes, la santa indiferencia. Nada nos debe molestar. Todo lo debemos de recibir en amor, sabiendo que lo merecemos y ofrecerlo, vivirlo unidos a Jesús. ¿Cuántas veces les he preparado gracias para dárselas? Pero viéndolas tan inestables, he sido obligado a retenerlas. Miren, hermanos, hemos perdido muchas gracias divinas por quedarnos en ese estado de irritación y de molestia. Si vivimos esos momentos de controversia, si los vivimos con Jesús, seremos enriquecidos en grandes gracias y bienes espirituales. Después, conociendo que no quería saber nada de lo que quería decirle, y viendo que mi confesor estaba un poco mal en el cuerpo, he rogado largamente por él, y le hacía a Jesús varias preguntas, que no es necesario decir aquí. Entonces, ¿cómo va concluyendo? Va concluyendo que Jesús no quiere escuchar sus lamentos por sus pecados. ¿Qué es lo que quiere escuchar Jesús? Que le amamos, que le queremos, que queremos serle fiel, que Él es el todo para nosotros. Y entra en una oración de intercesión. Pide por los demás. Y en este caso, pide por su confesor que estaba enfermo del cuerpo. Y Jesús benignamente me ha respondido a todo y así ha terminado. Preguntas que no sabemos cuáles fueron,
pero que Jesús le respondió, pero que el mismo Jesús no quiso que nosotros la supiéramos. Porque lo que está escrito acá es voluntad de Dios. Es lo que Jesús quiere que nosotros sepamos. Porque hubo muchas cosas que Luisa no quería que se supieran, pero Jesús sí. Como hay otras que ambos no quieren que se sepa. ¿Dónde las vamos a conocer? Cuando estemos en el cielo. Allá en el cielo, en la eternidad, ni la eternidad nos va a alcanzar para conocer este misterio de verdades divinas con las que Dios forma y alimenta a las almas para que vayamos creciendo en esta experiencia espiritual y divina. Que por la intercesión de nuestra Reina y Madre, María, de Luisa, el Señor entonces nos conceda la gracia de aprender a vaciarnos, a desaparecer nosotros y así alejar el pecado, las miserias y las tentaciones. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.